La soledad. Esa palabra que despierta emociones encontradas. Para algunos, un refugio, para otros, una amenaza invisible que pesa en el alma. Nos enseñaron a temerla, a verla como una sombra que acecha cuando el ruido del mundo se apaga. Pero, ¿y si la soledad no fuera el enemigo? ¿Y si, en lugar de consumirnos, pudiera moldearnos, hacernos mejores, hacernos más humanos? Los grandes pensadores como Nietzsche y Schopenhauer comprendieron que la mente necesita su espacio, su pausa, su retiro de la incesante corriente de voces y expectativas que nos rodean. En el aislamiento, creyeron, florece el pensamiento propio, la profundidad de la existencia se vuelve tangible y el ruido de lo superficial se desvanece. No hablaban de una soledad impuesta, de aquella que se siente como una condena, sino de una soledad elegida, comprendida, valorada. Nietzsche, en su obra Así habló Zaratustra, presenta a su protagonista como un ermitaño que, tras años de soledad en la montaña, regresa a la sociedad con una sabiduría que solo pudo encontrar en el retiro. Para él, la soledad era el camino hacia la autotrascendencia, la posibilidad de superar las limitaciones impuestas por la moral y las convenciones sociales. Del mismo modo, Schopenhauer veía en la soledad un medio para alcanzar la verdadera paz interior. En el mundo como voluntad y representación, sostiene que la vida está llena de sufrimiento y que solo en la introspección podemos encontrar un refugio contra el dolor de la existencia. En la literatura y el arte, este concepto ha sido explorado a través de personajes que encarnan la soledad como fuente de autoconocimiento. Un claro ejemplo es Raskolnikov, de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, quien, en su aislamiento, se enfrenta a los tormentos de su propia conciencia. También podemos encontrarlo en figuras como el Capitán Ahab de Moby Dick, cuya soledad lo consume en su obsesión, o incluso en el Quijote, quien, aunque acompañado por Sancho, vive en un mundo de soledad intelectual, separado de la realidad. Más allá de la literatura, la historia nos ha mostrado a grandes figuras que abrazaron la soledad como medio de crecimiento. Leonardo da Vinci, por ejemplo, pasó largos periodos en aislamiento para poder desarrollar sus teorías e inventos. Emily Dickinson, la célebre poeta, vivió gran parte de su vida apartada del mundo, encontrando en la soledad la inspiración para su obra inmortal. Incluso Nikola Tesla, con su visión futurista de la electricidad y la energía, prefirió el retiro a la distracción social, convencido de que la genialidad florece en el silencio. En el mundo de hoy, donde el contacto es inmediato y constante, la soledad parece un estado antinatural, algo que hay que evitar a toda costa. Nos enseñan que estar solos es sinónimo de vacío, de tristeza, de algo que debe llenarse con urgencia. Pero, paradójicamente, vivimos en una época donde la hiperconectividad nos da la ilusión de estar siempre acompañados. Las redes sociales nos permiten interactuar en todo momento, recibir respuestas inmediatas, sentir que formamos parte de algo más grande. Sin embargo, esta sensación de socialización es muchas veces superficial. Un me gusta no equivale a un abrazo, un mensaje no siempre implica una conexión real. Muchas personas, rodeadas de interacciones virtuales, se sienten más solas que nunca porque han reemplazado la introspección y el contacto auténtico con la constante necesidad de validación externa. Redes sociales, conversaciones triviales, notificaciones sin fin. La hiperconectividad nos da la impresión de estar siempre en compañía, pero en realidad nos sumerge en una forma de soledad más profunda. Cada interacción digital es efímera, una simulación de conexión que rara vez deja espacio para la autenticidad. Nos acostumbramos a una presencia constante pero superficial, donde la ausencia de silencio interno nos impide realmente escucharnos a nosotros mismos. Nos rodeamos de estímulos, pero en el fondo, seguimos sintiéndonos solos, porque la verdadera conexión no puede construirse sobre la prisa y la inmediatez. Todo parece estar diseñado para huir de uno mismo. Pero, ¿y si no huyéramos?
¿Y si nos permitiéramos estar en silencio con nuestra propia existencia? Vivimos en una era en la que estar solo es visto casi como un fracaso. Las redes sociales han transformado nuestra percepción de la soledad y la socialización, imponiendo la idea de que la interacción constante es sinónimo de éxito y felicidad. La necesidad de aprobación se ha convertido en una ansiedad colectiva, donde cada publicación, cada mensaje y cada reacción parecen definir nuestro valor. Pero, en realidad, esta dinámica nos ha alejado de la posibilidad de disfrutar la soledad de manera genuina, de verla como un espacio de crecimiento en lugar de una carencia. La hiperconectividad nos ha condicionado a creer que nuestra valía depende de cuántas personas nos rodean, de cuántos mensajes recibimos, de cuántas invitaciones llenan nuestra agenda. Pero esta obsesión por la compañía constante nos ha hecho olvidar que la soledad no es ausencia, sino presencia de uno mismo. La soledad, cuando es comprendida, tiene el poder de mostrarnos quiénes realmente somos. En ella, descubrimos pensamientos que no conocíamos, emociones que habían sido acalladas por la prisa de lo cotidiano. Aprendemos a tolerarnos, a abrazar nuestras sombras y luces sin necesidad de validación externa. Nos obliga a vernos sin filtros, sin adornos, sin distracciones. Nos hace mejores porque nos permite construir un sentido propio, una identidad que no depende de la aprobación ajena. En la soledad, desarrollamos la paciencia, la introspección, la creatividad. Aprendemos a disfrutar de nuestra propia compañía, a confiar en nuestros pensamientos sin el ruido de la opinión de los demás. Es en la quietud donde nacen las ideas más profundas, donde se gesta la verdadera fortaleza emocional. Incluso la ciencia ha demostrado los beneficios de la soledad. Estudios han indicado que los periodos de aislamiento pueden aumentar la creatividad, fortalecer la resiliencia emocional y mejorar la capacidad de resolución de problemas. La meditación, el mindfulness y otras prácticas de introspección tienen su base en el poder del silencio y la soledad elegida como medio de crecimiento. Pero la soledad también duele. No siempre es una experiencia serena y reveladora. A veces es áspera, incómoda, un espejo en el que no queremos mirarnos. Sin embargo, ese dolor también nos moldea. Nos empuja a cuestionarnos, a crecer, a encontrar sentido en nuestra propia voz. Y cuando logramos atravesarla sin miedo, sin ansiedad, descubrimos que no es un castigo, sino una maestra. Es importante diferenciar entre la soledad buscada y la soledad impuesta. La primera es una elección, un espacio que decidimos habitar para encontrarnos con nosotros mismos. La segunda, en cambio, puede ser devastadora, porque implica aislamiento no deseado, exclusión, la sensación de que nadie nos ve o nos comprende. Aquí es donde debemos encontrar el equilibrio, aprender a disfrutar de la soledad sin que ésta nos consuma. Quizás la pregunta no debería ser si la soledad es buena o mala. Quizás la verdadera cuestión es cómo la enfrentamos, cómo la abrazamos sin perdernos en ella, cómo la convertimos en una herramienta para conocernos mejor y ser más auténticos. Porque en el silencio de la soledad, lejos del ruido del mundo, puede que encontremos lo que realmente somos. Y ahora, te pregunto a ti, ¿cómo vives la soledad? ¿Es un refugio o una prisión? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video si crees que puede hacer reflexionar a alguien más y suscríbete si quieres seguir explorando juntos estos pensamientos que nos atraviesan a todos.